12 de febrero de 2022, Oaxaca. Una mujer de 77 años camina vestida de novia hacia un hombre de 36. Adentro hay flores blancas, copas, música suave y teléfonos retenidos en la puerta. Afuera hay cientos de maestros golpeando las rejas y gritando una sola palabra una y otra vez: ladrona. Esa novia no era una desconocida buscando un último romance. Era Elba Ester Gordillo, la mujer que durante 24 años controló al sindicato de maestros más grande de América Latina, la que hacía esperar a presidentes, la que levantaba candidatos con una llamada. Y esa noche, mientras intentaba bailar con su esposo 41 años menor, en la silla más importante de la fiesta faltaba alguien. Faltaba su única hija viva, y esa ausencia gritaba más fuerte que todos los maestros de Oaxaca juntos. Quiero que pienses en esto un momento, porque esta historia no va de lo que esta mujer robó, va de lo que perdió. Hoy te voy a contar cómo una niña pobre de Chiapas, que de joven donó una parte de su propio cuerpo por amor, terminó convertida en el rostro más temido de México, acusada de saquear el dinero de los más pobres, y cómo al final de todo, con todo el poder del mundo en las manos, se quedó completamente sola. Si te gustan las historias reales, que casi nadie se atreve a contar completas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque esto que vas a escuchar tiene nombres, fechas y expedientes. Y antes de empezar, quiero que me dejes una cosa en los comentarios. En tu opinión, ¿el poder vale la pena si te cuesta a tu propia familia? Escríbeme sí o no ahí abajo, lo voy a leer. Ahora sí, abrimos el expediente. Antes de entrar, te aviso lo que vas a descubrir en este video, porque cada cosa pesa más que la anterior. Lo primero, cómo una huérfana de Comitán, una niña que veía a su madre estirar cada moneda, terminó controlando a 1,5 millones de maestros y haciendo temblar a presidentes. Lo segundo, el sacrificio íntimo de los 19 años que casi nadie cuenta, el día en que Elba Ester entregó parte de su cuerpo por amor, y cómo esa herida, según muchos que la conocieron, la cambió para siempre. Lo tercero, ¿a dónde fue a parar, según la acusación, el dinero del sindicato? Las cuentas, los vuelos, las tiendas de lujo, las casas frente al mar, y la explicación más insultante de todas, una que usó el nombre de su propia madre muerta. Lo cuarto, el precio que pagó su familia. 2 hijas criadas dentro de una guerra, una muerte que ningún poder pudo detener, y un yerno que pasó de ser pieza de confianza a símbolo de una herencia disputada. Y lo quinto, lo más doloroso, cómo la mujer que lo tuvo todo terminó eligiendo entre un amor tardío y su última hija, y por qué esa decisión la dejó bailando sola en una boda rodeada de gritos. Te voy a avisar cuando llegue cada parte. Guárdate ya un dato, porque lo vamos a necesitar al final. El 6 de febrero de 1945, el día en que todo empezó. Ahora vamos al principio, cuando todavía no había imperio, solo polvo. La pobreza no siempre deja hambre, a veces deja otra cosa más difícil de curar. Deja una herida muda, una vergüenza que no se nombra, un rencor tan hondo que con los años termina pareciéndose al carácter. Y en el caso de Elba Ester Gordillo, todo empezó ahí, en un rincón del sur de México, donde la miseria no era la excepción, sino el aire que se respiraba. Comitán, Chiapas.
6 de febrero de 1945. México apenas se acomodaba después de las sacudidas de la postrevolución. En los pueblos del sur las calles seguían siendo de polvo, las casas resistían con paredes cansadas, y la vida de una niña dependía demasiado pronto de lo que pudiera aguantar. Ahí nació Elba Ester, en una tierra donde la distancia entre los que mandaban y los que obedecían parecía eterna. No nació rodeada de privilegios, nació rodeada de carencias. Y siendo todavía muy pequeña perdió a su padre. A esa edad uno no entiende del todo lo que significa la muerte, pero sí entiende otra cosa. Entiende la ausencia, entiende el vacío, entiende que de pronto falta alguien y que nadie va a devolverlo. Quiero que te imagines a esa niña por un segundo. Mientras otras aprendían a jugar, ella estaba aprendiendo a resistir. Y ese hueco, el de un padre que se va demasiado pronto, no se cierra nunca del todo. Se queda ahí, debajo de todo lo demás, moldeando en silencio a la persona en la que te vas a convertir. En algunos deja compasión, en otros deja una determinación de hierro. Por lo que vino después, parece claro que dejó en ella. Su madre era Zoila Estela Morales Ochoa, una maestra rural, una mujer que conocía el cansancio de enseñar en comunidades olvidadas, de estirar el dinero hasta donde ya no alcanzaba, de mirar a los niños llegar al aula con hambre y aún así pedirles que aprendieran. Guarda esta imagen, porque vuelve más adelante de la forma más cruel que te puedas imaginar. Una niña mirando a su madre maestra salir a trabajar, no para hacerse rica, sino simplemente para no caer. Y ahí, en ese hogar humilde, la pequeña Elba Ester aprendió la primera lección de su vida. Una lección que no venía en ningún libro. En México le enseñó la realidad. El débil súplica y el fuerte manda. Y esa niña, que vio de cerca lo que era no tener nada, tomó una decisión silenciosa que la acompañaría hasta la vejez. Decidió que ella nunca, jamás, volvería a suplicar. De Chiapas se fue abriendo paso hacia el centro del país, hasta Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ese cinturón enorme de polvo, concreto y gente sobreviviendo, donde miles de familias llegaban buscando una vida menos cruel. Y ahí, entre aulas modestas y reuniones sindicales, Elba Ester empezó a entender algo que cambiaría su destino. Entendió que en este país la educación no solo movía libros, movía votos, movía plazas, movía presupuestos, movía obediencias. La escuela le daba un sueldo, pero el sindicato podía darle un reino. Y aquí aparece la primera gran verdad de esta historia. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la herida. Porque cuando una persona pasa la infancia con miedo a no tener nada, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en una medicina. Y nadie te avisa que esa medicina, tomada de más, envenena. ¿Te está enganchando? Dale me gusta al video para que lo siga viendo más gente, porque lo que viene ahora casi nadie lo cuenta, y es la parte que explica a la mujer entera. Antes de convertirse en la maestra que México temería durante décadas, Elba Ester fue una joven que también amó y que también perdió. Y este capítulo es importante, porque es el único momento de toda su historia en el que la vemos hacer exactamente lo contrario de lo que haría después. A los 17 años se casó con Arturo Montelongo Martínez, un profesor de geografía 12 años mayor que ella. En 1963 nació Maricruz, su primera hija, y por un instante, solo por un instante, pudo parecer una vida normal, una familia, un hogar, una promesa de futuro, lejos del polvo de Comitán. Pero duró poco.
Arturo enfermó gravemente de los riñones. Y aquí viene el dato que te pido que guardes en el corazón, porque define a esta mujer antes de que el poder la tocara. Elba Ester tenía apenas 19 años cuando tomó una decisión que parece sacada de otra vida, de otra mujer completamente distinta a la que vendría después. Le donó un riñón a su esposo, entregó una parte de su propio cuerpo para intentar salvarlo. Piénsalo, 19 años, una hija recién nacida, y ya estaba dispuesta a abrirse el cuerpo para que el hombre que amaba no muriera. Esa también fue Elba Ester Gordillo. Esa mujer existió, pero la medicina de aquellos años no pudo hacer el milagro. El trasplante falló. Arturo murió en 1964. Y ahora, imagínatela. 19 años, viuda, con una hija pequeña en brazos, una cicatriz nueva en el cuerpo y otra mucho más profunda en el alma. Ese día, algo se rompió dentro de ella. Tal vez ese día, Elba Ester aprendió la lección más amarga de todas: que amar no bastaba, que sacrificarse no bastaba, que darlo absolutamente todo no garantizaba que la muerte se detuviera en la puerta de tu casa. Y cuando una persona aprende eso tan joven, se abre frente a ella un cruce de caminos. Hay quien sale de un dolor así volviéndose más humilde, más tierno, más compasivo. Y hay quien sale blindado, endurecido, convencido de que nunca más va a entregar el control. Elba Ester, según quienes la conocieron en esos años, eligió la segunda ruta. Decidió que el sentimiento la había traicionado y que de ahí en adelante mandaría la cabeza fría. En 1970 se casó por segunda vez con Francisco Arriola Urbina. De esa unión nació Mónica Arriola Gordillo, su segunda hija. Pero el matrimonio tampoco resistió. Para el año siguiente ya estaba roto. 2 hijas. 2 historias familiares fracturadas. 2 niñas creciendo bajo la sombra de una madre que cada año tenía menos tiempo para abrazar y más hambre de controlar. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la cicatriz. Y esa cicatriz, la del cuerpo y la del alma, la iba a acompañar el resto de su vida. Quiero leer tu opinión sobre esto. De verdad, ¿tú crees que el dolor endurece a la gente o que solo saca lo que ya llevaba dentro? Déjamelo en los comentarios, porque sobre esta pregunta gira toda la historia. El poder no siempre entra haciendo ruido. A veces entra en silencio, escuchando, acomodándose, aprendiendo el mapa del reino antes de pelear por él. Y así fue como entró Elba Ester. En 1970 dio el paso que cambiaría su vida para siempre. Entró al mundo del Partido Revolucionario Institucional y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No como reina, como aprendiz. Y aquí necesito que entiendas qué era el PRI de aquellos años, porque sin eso esta historia no se entiende. El PRI no era solo un partido, era el país entero organizado como una pirámide, con favores, obediencias, castigos y recompensas repartidos desde arriba. Y en lo más alto del sindicato había un hombre, Carlos Jongitud Barrios. Guarda este nombre, porque la historia de Elba Ester no se puede contar sin esta primera sombra. Jongitud era el hombre fuerte de vanguardia revolucionaria del magisterio, el dueño real del sindicato, el jefe al que todos saludaban con una mezcla de respeto y miedo. Para casi todo el país, Jongitud era intocable. Para Elba Ester, en cambio, Jongitud fue una escuela. De él aprendió el idioma verdadero del poder. No el de los discursos bonitos sobre la dignidad del maestro, el otro,
el de los favores que se cobran, las amenazas que se susurran, las listas de leales y de enemigos, las sonrisas que esconden un cuchillo. Aprendió que en política nadie es padre de nadie. Aprendió rápido, demasiado rápido. Y entonces llegó abril de 1989. México ardía por dentro. Miles de maestros inconformes exigían democracia, mejores salarios, condiciones dignas. Carlos Jongitud, el cacique eterno, de pronto se había vuelto demasiado pesado, demasiado incómodo, demasiado viejo para el nuevo régimen. En Los Pinos estaba Carlos Salinas de Gortari, y el sistema necesitaba una cara nueva al frente de los maestros. Una cara más útil, más disciplinada, más peligrosa. El 24 de abril de 1989, el hombre que parecía invencible fue obligado a dejar el trono, y en su lugar, con el respaldo directo del poder presidencial, entró Elba Ester Gordillo. La alumna había devorado al maestro, y aquí está el detalle que lo explica casi todo. Ella no llegó a la cima por el voto limpio de las bases. No llegó porque los maestros la eligieran libremente en una urna. Llegó porque el Estado mexicano la empujó hasta ahí. Años después, ella misma lo reconocería. Llegó a la cima por decisión del poder. El origen de su reino no fue democrático. Fue una operación de laboratorio político. Desde ese momento, la maestra dejó de ser solo una maestra. Tenía bajo su sombra a más de 1,5 millones de afiliados. Tenía cuotas, plazas, operadores en cada estado, acceso directo a gobernadores, secretarios y presidentes. Y tenía algo todavía más peligroso que el dinero. Tenía miedo a su alrededor. Pero entender el poder de Elba Ester solo como dinero sería quedarse a medias. Su verdadero genio, según quienes estudiaron su trayectoria, no estuvo en robar. Estuvo en comprender una cosa que muchos políticos aprendieron demasiado tarde. Que en México un sindicato con 1,5 millones de maestros no era un sindicato, era un ejército con credenciales, con casillas, con listas, con operadores en cada pueblo. Piensa en eso. Cada maestro podía ser un voto, cada delegado un mensajero, cada sección sindical, una oficina electoral disfrazada de defensa laboral. Y ella aprendió a tocar esa maquinaria como quien toca un instrumento. No necesitaba gritar, no necesitaba aparecer en la boleta, bastaba con hacer una llamada y el país empezaba a moverse. Durante años perteneció al PRI. Ese fue su origen, su escuela, su cuna política. Pero hay algo que tienes que entender de esta mujer. Elba Ester nunca fue realmente de un partido, era de sí misma. Su lealtad duraba exactamente lo mismo que duraba el beneficio. Mientras el PRI la protegió, fue priista. Y cuando el viento cambió, supo leerlo antes que nadie. En el año 2000, Vicente Fox llegó a Los Pinos y muchos pensaron que el viejo sistema había muerto, que la era del partido único se acababa para siempre. No entendieron nada. El sistema no había muerto, solo había cambiado de manos. Y la maestra se acercó al nuevo gobierno con la misma naturalidad con la que antes se había acercado al anterior. Habló con quien debía hablar. Entendió los nuevos equilibrios. Se movió cerca de los operadores del nuevo poder, en esa zona donde la política deja de ser ideología y se convierte en puro intercambio. Tú me das cargos, yo te doy estructura. Tú me das protección, yo te doy votos. En 2005,
cuando el PRI ya no podía contenerla, dio un paso que solo se atreven a dar los que se sienten invencibles. Rompió con su propia casa y construyó otra. Nació Nueva Alianza, un partido ligado directamente a su poder magisterial, una herramienta política hecha a la medida de una mujer que ya no quería pedirle permiso a nadie. La acusaron de operar contra su antiguo partido, de jugar con dos barajas, de haber convertido al sindicato en un patrimonio personal. Pero a ella esas acusaciones le resbalaban. Ya tenía techo propio, y entonces llegó la prueba máxima de su poder. La elección presidencial de 2006, la más cerrada, la más envenenada de la historia reciente de México, Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, con el país partido en dos y una diferencia de apenas unas décimas. En una noche así, donde cada voto valía oro, la maquinaria de Elba Ester se volvió decisiva. Según múltiples versiones políticas, su estructura ayudó a operar a favor de Calderón. No era amor ideológico, era cálculo, era negocio. Y después vino la recompensa, porque en este mundo los favores se pagan. Su yerno, Fernando González Sánchez, llegó a una posición clave dentro de la Secretaría de Educación Pública. Gente cercana a su grupo ocupó espacios en instituciones del Estado. El sindicato ya no solo negociaba salarios, tocaba presupuestos, nombramientos, evaluaciones, favores y castigos. La educación pública se había convertido en una mesa de negociación donde los niños no estaban sentados, pero pagaban la cuenta. Durante años pareció absolutamente intocable. Entraba y salía de oficinas presidenciales. Los gobernadores la buscaban, los candidatos la temían. Tenía fama de saber exactamente dónde le dolía a cada gobierno y de apretar ahí cuando le convenía. Si quería presionar, presionaba. Si quería bloquear, bloqueaba. Había logrado lo que casi nadie en la política mexicana: convertir la docencia en moneda electoral y volverse imprescindible para todos. Pero el poder tiene una regla cruel, y conviene que la recuerdes ahora, porque marca todo lo que viene después. Mientras más alto subes, más visible se vuelve tu caída. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la traición. Porque la misma jugada que ella usó para derribar a su maestro, ese golpe limpio y silencioso desde arriba, regresaría años después con su propio nombre escrito. Pero no adelantemos, todavía faltaba mucho para la caída. Primero hay que entender de dónde salía todo ese dinero y a dónde iba a parar. Cuando Elba Ester entendió el tamaño real de la máquina que había heredado, dejó de verla como un sindicato, empezó a verla como un reino. Y ese fue, según la acusación que vendría años después, el secreto más oscuro de su imperio. No fue una mansión, no fue una cuenta en el extranjero, no fue una joya, fue algo mucho peor. Fue convertir la educación pública de los más pobres en una moneda de cambio. En el discurso, el sindicato seguía hablando de derechos, de dignidad magisterial, de defensa del maestro, pero detrás de ese lenguaje, según los investigadores, crecía otra cosa, una red que funcionaba con la lógica del miedo. El que obedecía, cobraba; el que callaba, subía; el que servía a la estructura, recibía plaza; y el que se atrevía a cuestionar, quedaba fuera del mapa. Poco a poco, lo que debía ser una carrera construida con estudio y vocación, se convirtió, según las denuncias, en una subasta disfrazada. Las plazas empezaron a tratarse como mercancía.
Ser maestro dejó de depender del mérito y empezó a depender del dinero o de la obediencia. Y mientras esa podredumbre se extendía, apareció la otra gran sombra del sistema: los maestros fantasma, los aviadores, nombres en la nómina, sueldos cobrados puntualmente cada quincena, personas que existían en el papel, pero no en el salón de clases. En 2009, un informe sacudió a México al hablar de alrededor de 22,000 maestros fantasma, una cifra obscena para un país lleno de escuelas rotas. Según esos cálculos, esa red consumía cerca de $130 millones al año. 130 millones que no iban a cuadernos, ni a pupitres, ni a techos nuevos, ni a bibliotecas. Quiero que te detengas aquí conmigo, porque esta es la parte que duele de verdad. Durante años, México cargó con una estructura casi monstruosa, en la que cerca del 90% del presupuesto educativo terminaba consumido por la nómina. Dicho así, ya es escandaloso, pero la herida es más profunda cuando entiendes que dentro de esa nómina viajaban miles de nombres que no daban clase, miles de lealtades pagadas con recursos que debían haber llegado a las aulas. Mientras tanto, las escuelas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, seguían esperando lo más básico: un baño digno, una pared sin grietas, un pizarrón que no pareciera sobrevivir de milagro. En 2009, los resultados de la prueba internacional PISA colocaron a México entre los peores lugares en comprensión lectora, ciencias y matemáticas. No era una mala racha. Era el retrato de toda una generación creciendo con menos herramientas de las que necesitaba para defenderse en la vida. Y cada punto perdido en esas pruebas no era una estadística fría. Era una puerta cerrándose. Era una beca que no llegaba. Era un empleo digno que se escapaba años después. Imagínate a un niño de 7 años en la sierra, con los zapatos rotos, caminando kilómetros para sentarse en un aula donde falta el maestro o donde el maestro está, pero el sistema le quitó hasta las ganas de enseñar. Y ahora imagínate a ese mismo niño a los 15, a los 17, descubriendo que su país nunca lo preparó para nada. Ese vacío no se queda vacío mucho tiempo. En demasiados lugares de México, ese vacío lo ocupa la calle, lo ocupa la violencia. Por eso el daño que se le atribuye a esta historia no se puede medir solo en pesos desviados. Hay que medirlo también en adolescencias arruinadas, en comunidades atrapadas entre el abandono y la rabia. Cuando una escuela se pudre, no cae solo una escuela, cae una frontera de protección que separa a un niño de lo peor que le puede pasar. Y quiero que entiendas la dimensión real de esto, porque es fácil que los números resbalen. En esos años se supo que un estudiante promedio en México recibía apenas unas 4 horas y media de clase al día. Apenas la mitad de los niños que entraban a la primaria lograban terminarla. Piensa en lo que significa eso, no como estadística, sino como vidas. Significa millones de niños que empezaron el camino y nunca llegaron al final. Niños que a los 12, a los 13 años ya estaban fuera del aula, en la calle, en el campo, en la frontera, buscándose la vida como pudieran. Cada uno de ellos era un futuro que el país dejó caer. Mientras tanto, dentro del sistema, según las denuncias, el dinero seguía su propia ruta, no la ruta del salón, sino la de las cuentas. Y ahí está lo más cruel de todo, lo que hace que esta historia duela tanto. El robo a los pobres casi nunca suena como robo. No suena a un ladrón forzando una puerta. Suena limpio,
suena a transferencia, suena a factura, suena a auditoría pendiente, a cuenta bancaria, a trámite administrativo. Suena tan ordenado y tan burocrático que casi nadie se da cuenta hasta que alguien sigue el rastro del dinero y descubre que, al final de cada movimiento, había una escuela esperando algo que nunca llegó. 2.000 millones de pesos, según la acusación, no son solo cifras en un expediente. Son techos que pudieron repararse. Son bibliotecas que pudieron abrirse. Son becas que pudieron cambiar una vida. Son baños, pupitres, zapatos, desayunos, caminos a la escuela, salones dignos. Son miles de niños mirando un pizarrón vacío mientras, según la investigación, el dinero de sus propios maestros cruzaba fronteras rumbo a otro mundo. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en el aula vacía. Y al otro lado de esa aula vacía, según los expedientes, estaba ella, deslizando tarjetas por mostradores de lujo. De eso hablamos ahora mismo, pero antes, si esta historia te parece importante, compártela, mándasela a alguien que fue maestro o que tuvo una maestra que lo marcó. Esta historia es para ellos. Si la fortuna de Elba Ester Gordillo se pudiera tocar con las manos, tendría la textura fría del mármol y el olor limpio y artificial de una boutique donde nada cuesta menos que el salario de un maestro. Pero si esa fortuna se pudiera escuchar, sonaría distinto. Sonaría como un salón de clases vacío en la sierra, como un techo de lámina golpeado por la lluvia, como el silencio de un niño que no entiende por qué su escuela no tiene libros. Vamos a los números, porque aquí dejan de ser rumores y se vuelven expediente. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2008 y 2012 se detectó un presunto desvío de alrededor de 2.000 millones de pesos desde cuentas vinculadas al sindicato. No se trataba de un error contable. Según la acusación, era dinero que salía de una organización creada para proteger a los maestros y terminaba alimentando una vida de lujo. El sindicato tenía decenas de cuentas, casi 80, pero los investigadores pusieron la lupa sobre 2 cuentas del Banco Santander, identificadas por sus terminaciones 1663 y 3616. Guarda esos números, porque ahí, según los expedientes, apareció el mapa del saqueo. La ruta era fría y cuidadosa. Primero el dinero salía de las cuentas del sindicato. Después llegaba a nombres que no eran el de Elba Ester, nombres que funcionaban como puertas falsas, personas vinculadas al sindicato, usadas, según la investigación, como piezas dentro de una operación mucho más grande, porque así funciona este tipo de poder. El poder casi nunca firma con su propia mano. El poder manda a otros. El poder se esconde. El poder deja huellas en zapatos ajenos. Desde esas cuentas, el dinero se habría movido hacia Suiza, hacia Liechtenstein, hacia Estados Unidos, a través de empresas pantalla y transferencias fragmentadas. Una de esas empresas, señalada en la investigación, llevaba un nombre que sonaba a inmobiliaria respetable, mientras, según la acusación, servía para disfrazar recursos, y entonces aparece la parte obscena, la que de verdad indignó al país. Según los reportes, cerca de $3 millones terminaron ligados a compras en Neiman Marcus, una tienda de lujo en Estados Unidos. Bolsas, ropa, zapatos, artículos exclusivos.
Se habló también de cientos de miles de dólares en vuelos privados, de pagos por procedimientos estéticos en California, de propiedades en una zona exclusiva frente al mar en San Diego, Coronado Cayce, donde una sola casa podía costar millones. Ahora junta las dos imágenes en tu cabeza, porque ahí está la herida de verdad. En una escuela de la sierra, una maestra de a pie compra de su propio bolsillo gises, hojas y lápices para sus alumnos. Y en otro lugar, lejos de ahí, según la acusación, una tarjeta paga artículos de lujo con dinero que salió de la estructura sindical. La herida no es el número, la herida es la comparación. Y quiero que esa comparación se te quede grabada, porque es el corazón moral de todo este caso. Mientras una niña en Chiapas llegaba con hambre a un salón sin ventanas, la mujer que decía representar al magisterio acumulaba, según los reportes, bolsos de marcas que cuestan más que el sueldo anual de un maestro. Mientras un aula rural pedía a gritos un techo que no goteara, ella sumaba propiedades frente al mar. Mientras un profesor en Guerrero estiraba su quincena para llegar a fin de mes, una tarjeta deslizaba miles de dólares en una boutique de San Diego. No es la cantidad lo que indigna, es el contraste. Es saber que cada lujo, según la acusación, tenía del otro lado un niño esperando algo que nunca le llegó. Como si el dinero robado pudiera anestesiar para siempre el miedo antiguo de aquella huérfana de Comitán a volver a no ser nadie. Pero hubo algo todavía más sofisticado. Según investigaciones periodísticas, en 2012, cuando su poder todavía parecía intacto por fuera, se habría intentado mover 6 millones de dólares hacia la banca privada de Andorra, ese pequeño país europeo famoso por su discreción financiera. La ruta, según los reportes, pasaba por una empresa fachada en Holanda y por una estructura vinculada a un grupo financiero. El movimiento se presentó como pago por operaciones de exportación. Exportación, una palabra fría, limpia, perfecta para esconder algo bajo tinta legal. Pero ni siquiera el banco quiso cargar con ese dinero. Vieron a una figura políticamente expuesta, vieron preguntas sin respuesta y cerraron la puerta. Y entonces llegó la explicación más insultante de toda la historia. Guarda este dato, porque conecta con esa imagen que te pedí al principio que guardaras, la de la madre maestra rural. Para justificar parte de esa riqueza, según su defensa, apareció la versión de una herencia. ¿De quién? De su madre, de Zoila Estela Morales Ochoa, aquella maestra rural humilde de Chiapas, fallecida años antes. Según esos documentos, esa mujer le habría dejado una herencia de más de 373 millones de pesos, dinero en efectivo, obras de arte, acciones en empresas, incluso, según los reportes, retratos de la propia Elba Ester. Piénsalo un segundo. Una maestra rural, de esas mujeres que pasan la vida entre aulas pobres y salarios modestos, convertida de pronto en los papeles en el origen de una fortuna digna de un magnate. La cifra era tan enorme que no explicaba una herencia. Habría otra pregunta. Y ahí el asunto dejó de ser solo financiero, se volvió moral, porque usar el nombre de una madre muerta y encima una madre maestra que simbolizaba el sacrificio docente para intentar explicar millones imposibles es cruzar una línea que ni siquiera el poder suele tocar sin mancharse. Hubo más. Según los datos reunidos en torno al caso, en el patrimonio ligado al sindicato apareció una colección de arte valuada en una fortuna, con nombres enormes de la cultura mexicana. En teoría, esas obras debían alimentar un proyecto cultural para los maestros, pero, según los reportes,
terminaron guardadas en cajas dentro de una bodega en Santa Fe. La cultura, también secuestrada, juntando polvo, mientras afuera las escuelas peleaban por lo básico y todavía faltaba el avión. El jet privado, según registros difundidos, habría realizado más de 500 vuelos en pocos años. Cientos de miles de kilómetros, como dar la vuelta al mundo más de 15 veces. Una dirigente sindical no volaba como trabajadora, volaba como reina. Y abajo quedaban los maestros, los mismos que sostenían el sindicato con sus cuotas, los que jamás subirían a ese jet, pero que según la acusación lo pagaban sin saberlo. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en el testamento. Y cuando las cuentas se abrieron, México vio que el aula había sido saqueada desde la oficina de quien juraba protegerla. Escríbeme en los comentarios qué te parece más grave, el lujo o usar el nombre de su propia madre muerta para taparlo. Quiero leerte. Hasta aquí te he contado el poder y el dinero. Pero ahora entramos a la parte que esta mujer nunca pudo controlar, por más cuentas, abogados e influencias que tuviera. La parte que entró a su casa y se sentó en su mesa. Porque cuando una madre convierte el poder en religión, sus hijos no crecen en un hogar, crecen dentro de un cuartel. Recuerda a Maricruz, nacida en 1963, la hija de aquel primer amor, del hombre por el que Elba Ester entregó parte de su cuerpo. Maricruz llegó al mundo antes de que el poder lo contaminara todo, pero también llegó marcada por una ausencia, la de un padre que murió cuando ella era apenas un bebé. Creció con una madre joven, viuda y endurecida, convencida de que el amor no bastaba para proteger a nadie. Después llegó Mónica Arriola, la segunda hija, otra niña, otra promesa de familia, otra oportunidad para que Elba Ester hiciera algo distinto. Pero para entonces, la ambición ya había empezado a ocupar el espacio donde debía vivir la ternura. Quiero que pienses en esas dos niñas un momento. Crecieron junto a una mujer que cada año tenía más poder, más contactos, más enemigos y más secretos. Una madre que podía hablar de tú a tú con gobernadores, presionar funcionarios, decidir candidaturas, pero que quizá no sabía cómo sentarse en silencio frente a una hija y preguntarle simplemente si estaba bien. Ese es el daño que no aparece en ningún expediente judicial. La vida de Maricruz y de Mónica tuvo privilegios, claro que sí. Autos, seguridad, viajes, un apellido que abría puertas. Pero el lujo también puede ser una forma de abandono cuando se usa para reemplazar el cariño. Y según las versiones que rodean a la familia, Elba Ester no solo les dio comodidades, les dio funciones, les dio un lugar en su tablero, las fue convirtiendo poco a poco en extensiones de su propio imperio. Maricruz quedó ligada a través de su esposo Fernando González Sánchez al manejo político de la familia. Y Fernando no fue un personaje secundario, llegó a ocupar una posición clave dentro de la Secretaría de Educación Pública. En el México de los pactos, la familia Gordillo empezó a confundirse con la maquinaria del poder. Ya no era claro dónde terminaba el apellido y dónde empezaba el negocio político. A Mónica también la empujaron hacia ese mundo. Llegó a ser senadora, ocupó espacios dentro del partido que nació bajo la sombra del poder de su madre, Nueva Alianza, fundado en 2005. En apariencia era una carrera pública propia. En el fondo era otra rama del mismo árbol, un árbol grande, fuerte, pero con raíces envenenadas, porque cuando el apellido pesa tanto, los hijos dejan de caminar con sus propios pies, caminan dentro de la sombra de quien los engendró. Y aquí tengo que detenerme en algo.
Hubo, durante años, una leyenda negra alrededor de Elba Ester, historias de rituales y de protección comprada que la prensa convirtió en mito político. No voy a entrar ahí, porque nadie ha podido probar nada de eso y porque sería injusto colgar tragedias reales de cuentos que no se sostienen. Lo que sí es real, lo que sí está documentado, es mucho más triste que cualquier leyenda. Y es esto: una mujer que construyó un imperio entero para no volver a sentirse pequeña, terminó descubriendo que el poder, por más grande que sea, se detiene en la puerta de ciertas habitaciones. Las habitaciones donde se enferma la gente que amas. El poder siempre cobra en sangre, no por ninguna maldición. Lo cobra de la forma más humana y más cruel que existe, a través de las ausencias, a través de la gente que se aparta, a través de las llamadas que dejan de llegar. Y a Elba Ester empezó a cobrárselo dentro de su propia casa. Y hay un detalle más, uno que pocos cuentan, y que explica por qué la herida familiar se volvió tan profunda. Cuando la maestra cayó en 2013, su imperio no se quedó quieto esperándola. Empezó a repartirse. El partido que ella había fundado entendió rápido el mensaje. La mujer que antes imponía candidatos ya no podía imponer ni siquiera silencio. Y dentro de la propia familia, según distintas versiones, su yerno Fernando González empezó a moverse con poder propio, ligado a nuevos proyectos políticos que debían servir, en teoría, para devolverle oxígeno a la maestra. Años después nació incluso un nuevo partido, Redes Sociales Progresistas, la última criatura política de su entorno, que fracasó y perdió el registro en 2021. Pero aquí está el punto que de verdad importa para esta historia. La herencia de Elba Ester nunca fueron solo las casas, las cuentas o las joyas. Su verdadera herencia era algo más peligroso, una red de obediencias, una maquinaria de poder. Y cuando ella quedó debilitada, viendo desde lejos cómo otros administraban lo que ella había construido durante décadas, le tocó vivir lo que tantas veces les hizo vivir a otros. Le tocó descubrir que la lealtad que se compra dura exactamente lo mismo que dura el dinero, que el apellido que abría todas las puertas de pronto ya no protegía a nadie, que la sangre, cuando se educa para sobrevivir como estructura de poder, deja de comportarse como familia y empieza a comportarse como herencia disputada. Esa mujer que enseñó a medio país a moverse por miedo y conveniencia, terminó rodeada de miedo y conveniencia, y casi sin nadie que estuviera ahí, simplemente por amor. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la mesa familiar vacía, y todavía no habíamos llegado a lo peor. La caída de los poderosos casi nunca ocurre como la imaginamos. No siempre hay gritos ni forcejeos. A veces basta una pista de aterrizaje iluminada en la noche y el sonido seco de unos pasos que ya no avanzan hacia el privilegio, sino hacia el encierro. 26 de febrero de 2013. Aeropuerto Internacional de Toluca. Un jet privado procedente de San Diego toca tierra. Durante años, ese avión había sido símbolo de poder, de lujo, de una mujer que no viajaba como maestra, sino como emperatriz. Pero esa tarde, al pie de la escalerilla, no la esperaban funcionarios inclinando la cabeza, no la esperaban choferes ni alfombras rojas. La esperaban marinos armados, agentes federales y una orden de captura. Apenas 24 horas antes, el presidente Enrique Peña Nieto había promulgado la reforma educativa,
Una ley que le arrancaba al sindicato el control de las plazas, los ascensos y las evaluaciones. Es decir, le arrancaba el corazón al reino. Un día después, la mujer que durante 24 años había hecho temblar a presidentes y gobernadores, bajaba de un avión y descubría que el mismo poder que la había encumbrado venía ahora por ella. Quiero que pienses en la ironía perfecta de este momento. México ya había visto algo parecido en 1989, cuando el poder presidencial derribó a Carlos Jongitud para colocarla a ella. El viejo golpe sindical regresaba con otro rostro, solo que ahora la alumna era la pieza sacrificada. La misma lógica que ella usó contra su maestro político volvía contra ella con precisión quirúrgica. Las palabras que escuchó esa noche durante años parecieron imposibles de pronunciar contra ella. Lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, desvío de recursos. Y México miró la escena con una mezcla extraña de asombro y desquite. Durante décadas, demasiados habían creído que nadie se atrevería a tocarla, que el tamaño del sindicato y sus redes la mantendrían siempre un paso por encima de la ley. Pero ahí estaba, expuesta, reducida de símbolo de poder a expediente judicial. Frente a la ostentación de los años anteriores, apareció una mujer sin maquillaje, agotada, vestida con el uniforme beige de la prisión de Santa Marta, Catitla. No era solo una fotografía, era una humillación histórica. Pero aquí viene lo más mexicano y más amargo de esta historia. Una cárcel no pesa igual sobre todos. Para el pobre, el sistema cae con todo su rigor. Para el poderoso, la prisión se empieza a llenar de grietas, de tecnicismos, de informes médicos y de puertas laterales. La defensa de Gordillo entendió desde el principio que esta batalla no se ganaría con inocencia moral, sino con desgaste. Lo apostaron todo a la lentitud y al error ajeno. Llegaron los diagnósticos, los reportes clínicos, los argumentos sobre su edad y su salud, y poco a poco, la celda dejó de parecer una celda. A finales de 2017, la mujer que debía pagar por haber exprimido durante años el dinero del magisterio ya no estaba en una prisión común. Había conseguido prisión domiciliaria en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. El contraste era obsceno. Mientras millones de mexicanos seguían asociando su nombre con escuelas rotas, ella esperaba la resolución entre comodidades que ningún maestro de base podría siquiera imaginar. Y entonces llegó el golpe final. En agosto de 2018, después de casi 5 años y medio bajo control judicial, un tribunal canceló los cargos más graves. Pero atención, no porque el país hubiera descubierto que era inocente, no porque el dinero hubiera regresado a las aulas. Cayó por otra razón mucho más amarga. Los fiscales habían cometido errores de procedimiento. Parte de la evidencia bancaria fue considerada inválida. La forma contaminó el fondo. Sus abogados hablaron de libertad, de justicia, de vindicación. Pero la verdad era otra. A Elba Ester no la absolvió la historia. La rescató la torpeza de un aparato incapaz de castigar con la misma contundencia con la que se le acusaba de haber dañado a un país entero. Salió de la jaula, sí, pero no salió intacta. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la fianza que el sistema le permitió pagar. Dale me gusta si crees que en México la justicia no pesa igual para todos, porque lo que viene ahora es el momento en que ni todo el dinero del mundo le sirvió de nada. Y aquí
En medio de toda esa guerra de abogados y expedientes, mientras Elba Ester peleaba por su libertad, su familia empezaba a pagar otro precio, no en tribunales, no en bancos, en una cama de hospital. Su hija Mónica no era una figura cualquiera. Había crecido bajo la sombra de una madre demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado pesada. Llevaba el apellido Gordillo como una llave, pero también como una carga. Porque a veces los hijos de los poderosos heredan puertas abiertas, pero también heredan enemigos, sospechas y heridas que ellos nunca eligieron. Mónica enfermó, cáncer de mama, y la enfermedad volvió con una crueldad que ningún cargo, ningún contacto, ninguna fortuna podía detener. Mientras su madre seguía atrapada entre procesos y vigilancia, la vida de su hija se iba apagando lentamente. 14 de marzo de 2016. Esa fecha no tiene el ruido del aeropuerto de Toluca. No tiene marinos. No tiene cámaras esperando una detención. Tiene algo peor. Tiene el silencio de una familia quebrándose frente a una cama. Mónica Arriola murió a los 44 años. Dejó 3 hijos, 3 nietos de Elba Ester, 3 vidas marcadas por un apellido que ya no significaba solo poder, sino escándalo, ausencia y duelo. Y entonces ocurrió la imagen que ningún discurso puede maquillar, la imagen que resume toda esta historia mejor que cualquier expediente. Guárdala, porque es el corazón de todo lo que te he contado. Elba Ester Gordillo, la mujer que durante años hizo esperar a ministros y gobernadores, la mujer que movía a estructuras enteras con una llamada, tuvo que pedir permiso para despedirse de su propia hija. La mujer que antes daba las órdenes, ahora dependía de autorizaciones, de custodios, de horarios, de trámites. Ya no mandaba, rogaba. Detente ahí conmigo un momento. Imagínate tener todo el poder del mundo, haber doblado al país entero y tener que llenar un papel, esperar una firma para poder estar frente al ataúd de tu hija. Frente a ese ataúd no servía Andorra, no servían las cuentas de Santander, no servían los cuadros escondidos en la bodega, ni las casas frente al mar, ni el jet privado, ni los abogados. Frente al ataúd de una hija, el poder se queda completamente mudo. Y quiero que pienses en algo todavía más amargo. Durante toda su vida, Elba Ester construyó un imperio precisamente para que nunca más nadie le dijera que no, para no volver a ser aquella niña de Comitán que veía pasar las cosas desde abajo sin poder cambiarlas. Cada plaza repartida, cada favor cobrado, cada presidente que le devolvía la llamada, todo eso era una forma de decirle al mundo: a mí ya nadie me detiene. Y entonces llegó la enfermedad de Mónica y le dijo que no. Le dijo que no de la manera más definitiva que existe. La mujer que decidía quién enseñaba y quién no, quién ascendía y quién desaparecía, no pudo decidir lo único que de verdad habría querido decidir en toda su vida. Hay quien dice que Mónica fue, de las 2 hijas, la que más cargó con el peso del apellido, la que más temprano fue empujada a la política, la que llevó el nombre Gordillo como una llave y como una condena al mismo tiempo. Y se fue a los 44 años, dejando 3 niños, mientras su madre seguía atrapada en un laberinto de audiencias y custodios. No hubo discurso para eso. No hubo operación política que lo arreglara. No hubo cómo. Quizá ese fue el momento exacto en que esta historia dejó de ser política y se convirtió en tragedia humana. Porque una cosa es caer ante un gobierno
Y otra muy distinta es mirar cómo se rompe tu propia sangre mientras tú sigues viva para verlo. La mujer que había construido un imperio para no volver a sentirse pequeña, no pudo, con todo ese imperio, salvar a su propia hija. Ni siquiera pudo despedirla como cualquier madre, en silencio, sin permisos, sin horarios, sin nadie vigilando el reloj. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la tumba. Y después de Mónica, solo le quedaba una hija, Maricruz, la hija mayor, la hija del primer dolor, la última sangre directa que podía sostenerla. Y esa también la iba a perder, pero de una forma que nadie esperaba. En los años de encierro, cuando los aplausos ya no existían y los teléfonos que antes sonaban con presidentes empezaron a sonar solo con abogados, Elba Ester Gordillo descubrió una forma de soledad que no se parece a ninguna otra. No era la soledad de una casa vacía, era peor. Era la soledad de quien tuvo demasiado poder y de pronto entiende que casi todos estaban ahí por miedo, por conveniencia o por dinero. Y en medio de esa caída apareció un nombre: guárdalo, porque aquí empieza la última fractura de su familia. Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. Según versiones de prensa, Luis Antonio era un abogado joven, originario de Guerrero, con ambición y con una habilidad peligrosa para acercarse a quien necesitaba sentirse escuchado. Cuando entró al círculo legal de Elba Ester, él tenía cerca de 27 años. Ella ya rondaba los 68. La diferencia no era solo de edad, era de mundo. Él estaba empezando, ella estaba cayendo. Él entraba con expedientes bajo el brazo. Ella lo recibía con un imperio desmoronándose detrás. Al principio, nadie veía ahí una historia de amor. Veían a un abogado más, un mensajero jurídico que revisaba papeles y entraba y salía. Pero las cárceles cambian la forma en que las personas miran a quienes las acompañan. Cuando todos se alejan, el que se queda parece más grande de lo que es. Piensa en esto un momento. Una mujer que había tenido choferes, senadores, secretarios, gobernadores y un sindicato entero esperándola, empezó a valorar algo mucho más simple. Una visita, una llamada, una comida traída desde afuera, una conversación sin gritos, un gesto que le recordara que todavía era una mujer y no solo un expediente. Y según esas versiones, ahí la relación cambió. Luis Antonio dejó de ser solo el abogado joven, se volvió presencia, refugio, el rostro que aparecía cuando los demás preferían no aparecer. Pero en una familia herida, la compañía de un extraño puede sentirse como una invasión. Maricruz, la hija mayor, la última hija viva después de la muerte de Mónica, habría visto esa relación con alarma. No como un romance, no como ternura, como un peligro, porque Maricruz conocía el idioma del poder, había crecido viendo pactos, intereses, traiciones y sonrisas que no significaban afecto, y desde esa mirada, un abogado 41 años menor, acercándose cada vez más a una mujer rica, enferma, sola y golpeada por la justicia, no parecía un milagro sentimental, parecía una amenaza. Según versiones cercanas, la discusión entre madre e hija fue brutal. Maricruz habría intentado advertirle que no confundiera la atención con el amor, que pensara en el ridículo público, en la prensa, en los bienes, en el apellido, en el recuerdo de su hermana Mónica,
en todo lo que todavía se podía perder. Pero Elba Ester no estaba dispuesta a obedecer a su hija. Y ese fue el punto más oscuro de todos. La mujer que durante décadas exigió lealtad absoluta, interpretó la advertencia de su hija no como un acto de protección, sino como una traición. Como si Maricruz no hablara desde el miedo, sino desde la ambición. En la cabeza de la maestra, el amor de Luis Antonio se volvió una prueba de libertad. Si todos la habían abandonado, él no. Si su familia dudaba, él permanecía. Si el mundo la llamaba caída, él todavía la miraba como mujer. Y una mujer que había perdido el sindicato, el partido, a su hija menor y casi todo su poder, se aferró a eso con la fuerza desesperada de quien se está hundiendo. La distancia con Maricruz se volvió, según la prensa, casi irreversible. Pero entiende una cosa, no fue solo una pelea por un hombre, fue la explosión de todo lo que se había ido acumulando durante décadas. La madre ausente, la hija usada como pieza de tablero, el yerno disputando poder, la muerte de Mónica, el dinero, los expedientes, el apellido convertido en cárcel. Luis Antonio fue solo el detonante. La bomba ya estaba dentro de la casa desde hacía mucho tiempo. El poder siempre cobra en sangre, y esta vez lo cobró con el silencio entre una madre y su única hija viva. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en la silla vacía que vendría después. Comenta aquí abajo, ¿tú crees que ese amor tardío fue real o fue cálculo? No hay respuesta fácil y por eso quiero leer la tuya. El ciclo no se cerró en una sala de tribunal, se cerró en Oaxaca, entre flores rotas y gritos de maestros, con una mujer de 77 años intentando sonreír como si todavía pudiera controlar la escena. 12 de febrero de 2022, Elba Ester Gordillo decidió casarse con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. Él tenía 36 años, ella le llevaba 41. La cifra ya bastaba para convertir la boda en noticia nacional. Pero lo verdaderamente brutal no fue la diferencia de edad, fue el lugar, Oaxaca, una tierra marcada por las luchas magisteriales, por la pobreza, por las heridas abiertas entre los maestros y el poder político. Justo ahí, en uno de los territorios más sensibles del magisterio mexicano, la maestra eligió celebrar su nueva vida. Piénsalo. La mujer que durante décadas fue vista por miles de docentes como el símbolo del control, del exceso y de la traición, escogió Oaxaca para levantar una fiesta de lujo, como si el pasado no tuviera memoria, como si los muros del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo pudieran tapar 24 años de resentimiento acumulado. Dentro, todo estaba diseñado para parecer perfecto. Flores blancas, mesas elegantes, música suave, invitados seleccionados, seguridad privada, teléfonos retenidos en la entrada. Una boda cuidada hasta el último detalle para proyectar una sola imagen. Elba Ester seguía de pie, seguía siendo deseada, seguía siendo capaz de escribir su propio final feliz. Pero afuera, la realidad tenía otro guión. Maestros de la sección 22 y de la coordinadora llegaron con la furia acumulada de años. No llegaron a felicitar, llegaron a recordar. Rompieron accesos, empujaron barreras, tiraron los adornos, voltearon el mobiliario. La noche que debía consagrar el amor tardío de Elba Ester se convirtió en una escena de humillación pública. Mientras ella intentaba celebrar adentro, afuera le gritaban ladrona, le gritaban asesina, le gritaban que no era bienvenida.
Guarda esta imagen, porque es la postal final del poder. Una novia de 77 años bailando con un abogado joven dentro de un recinto blindado, mientras afuera los maestros despedazan las flores de su boda. No era solo una protesta, era una sentencia simbólica. El país que ella había querido controlar estaba tocando la puerta de su banquete, y sin embargo, aún con todo ese ruido afuera, lo más doloroso de esa noche no estaba en la calle, lo más doloroso estaba dentro, en una silla, en una ausencia. Entre los invitados, entre las copas, entre los nombres cercanos al poder, no estaba la única persona que podía haberle cambiado el sentido a esa noche. No estaba Maricruz, la hija mayor, la última hija viva, la sangre que según las versiones de prensa había cerrado la puerta antes de que sonara la primera canción. En una boda cualquiera, la ausencia de una hija duele. En esta historia, esa ausencia parecía una confesión, porque Elba Ester podía conseguir escoltas, podía conseguir abogados, podía conseguir un esposo joven, podía conseguir titulares en todos los periódicos, pero no podía obligar a una hija herida a sentarse en la primera fila de su felicidad. Y si lo piensas bien, esa boda fue un espejo perfecto de toda su vida. Adentro flores blancas, afuera maestros furiosos. Adentro música suave, afuera gritos. Adentro una mujer diciendo que era plenamente feliz. Afuera el pasado entero reclamando entrada. Adentro todo el control y todo el dinero que el poder puede comprar. Y en medio de todo, en el lugar donde debía estar su sangre, una silla vacía que ningún billete, ningún abogado y ningún operador político podían volver a llenar. Toda su historia cabía en esa escena. El lujo blindado por dentro, la verdad gritando por fuera y la familia ausente justo en el centro. Y como si el destino quisiera cerrar el círculo del todo, llegó un último golpe. Febrero de 2026. Cuando muchos creían que su historia ya pertenecía al pasado, la Suprema Corte dejó firme una obligación. Elba Ester debía pagar alrededor de 19 millones de pesos al fisco. Otra vez los números, otra vez los expedientes, otra vez el dinero, persiguiéndola como una sombra que nunca se cansa. A una edad en la que la mayoría de la gente solo busca paz, la mujer que un día movió sindicatos, partidos y presidentes quedaba atrapada entre dos ruinas, la ruina familiar, con una hija distante, y la ruina fiscal, con el Estado cobrando viejas cuentas. La lección no estaba en el pizarrón, estaba en Oaxaca, en esa silla vacía, porque el dinero puede pagar abogados, puede pagar vuelos, puede vestir de blanco una ceremonia, pero no puede limpiar tu nombre cuando los que deberían llamarte maestra terminan gritándote ladrona frente al altar. Y no puede llenar la silla de la hija que decidió no venir. Al final, cuando el ruido baja y las cámaras se apagan, lo único que queda es una pregunta. ¿Qué dejó realmente a su paso Elba Ester Gordillo? Los números son una forma de responder, aunque nunca alcancen a contarlo todo. 24 años de control sobre el sindicato magisterial más grande de América Latina. Más de 1,5 millones de maestros bajo su sombra, según la acusación. Miles de millones de pesos desviados, 22,000 maestros fantasma devorando recursos públicos, cerca del 90% del presupuesto educativo consumido por la nómina, mientras miles de escuelas seguían esperando lo mínimo y detrás de cada cifra algo más doloroso que el dinero. Un niño aprendiendo menos, un maestro honesto
trabajando con más carencias. Una comunidad entera viendo cómo el futuro se le escurría entre los dedos. Pero esta historia, ya lo viste, nunca fue solo de dinero. Vamos a hacer una cuenta distinta, la cuenta de lo que perdió. Perdió a Arturo, el primer esposo, el del riñón, muerto cuando ella tenía 19 años. Perdió a Mónica, la hija que se apagó en 2016 mientras ella cargaba el peso de la prisión. Perdió a Maricruz, la hija mayor, la última sangre directa convertida, según la prensa, en una puerta cerrada. Perdió el sindicato, perdió el partido, perdió la corona y al final le quedó Luis Antonio, el abogado joven, el esposo 41 años menor, que para ella pudo significar compañía y para muchos otros fue la imagen exacta del final. No el amor triunfando sobre los prejuicios, sino una mujer buscando calor en medio de un palacio en ruinas. Porque cuando todos se van, cualquier mano parece salvación. Y cuando una vida entera se construyó comprando lealtades, se vuelve casi imposible distinguir el amor de la conveniencia. ¿Te acuerdas del dato que te pedí guardar al principio? El 6 de febrero de 1945, el día en que nació una niña en una casa pobre de Comitán, hija de una maestra rural que salía a trabajar no para hacerse rica, sino para no caer. Esa niña tuvo en sus manos algo que casi nadie en México llega a tener. Tuvo poder absoluto y aún así, 80 años después, terminó midiendo su vida no en lo que mandó, sino en las sillas vacías de su mesa. La memoria de México no la recuerda como educadora, no la recuerda como reformadora, la recuerda como el rostro de una época en la que la educación pública fue tratada, según la acusación, como un botín. La recuerda como la mujer que nació en la pobreza y que, en lugar de combatirla desde el poder que alcanzó, terminó usando la pobreza ajena como escalera. El dinero le compró tiempo, le compró defensa, le compró demora, pero nunca pudo comprarle lo único que una madre necesita de verdad cuando se apagan las luces: el abrazo limpio de una hija que todavía quiera quedarse. Y aquí volvemos al principio, a esa boda en Oaxaca, a esa mujer de blanco bailando entre gritos. Su historia no termina en Toluca, no termina en una sentencia fiscal, termina en una pregunta mucho más triste, la misma que te hice hace más de una hora y que ahora pesa distinto. ¿De qué sirve ganar un país entero si al final pierdes tu propia casa? Quiero que me respondas esa pregunta en los comentarios. De verdad, después de todo lo que escuchaste, ¿tú crees que valió la pena? Léeme también si conociste a alguna maestra que dio su vida por sus alumnos sin pedir nada a cambio, porque esas son las verdaderas heroínas de esta historia, las que enseñaron en escuelas rotas, sin jet privado, sin mansiones, sin nada más que su vocación. A ellas va dedicado este expediente. Si llegaste hasta aquí, eres de los míos. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale me gusta para que el algoritmo lleve esta historia a más gente que merece conocerla completa. Y comparte el video con alguien a quien le encantaría escucharla. Y antes de irme, te dejo el siguiente expediente, porque hablamos de mujeres que